quiero comenzar en el día de hoy a hablarte bajo el tema la importancia de los 5 sentidos espirituales. Sabemos que los 5 sentidos, lo aprendimos en la escuela, es el tacto, la visión, el oír, el gusto y también el olfato. Entonces, aprendimos en la escuela que estos 5 sentidos están activados todo el tiempo. Obviamente, si utilizamos la visión, podemos ver lo que está a nuestro alrededor, lo que está al frente, lo que está atrás. Si miramos hacia atrás, la visión es el ojo, es lo que vemos. Cuando hablamos del olfato, podemos utilizar el olfato para oler, así distinguir cuáles son los olores, perfume, café, comida, todo esto lo podemos distinguir con el olfato. También tenemos lo que es el gusto. El gusto está en nuestra boca y obviamente probamos la comida. También utilizamos nuestra boca para hablar y para comunicarnos. Cuando hablamos del oído, es el audio. Y así escuchamos todo, procesamos cuando entra esa voz, ese sonido de otra voz a nuestro audio, lo procesamos y procesamos lo que nos está diciendo la persona. Y el tacto, que así con el tacto podemos tocar la forma de cualquier objeto, podemos tocar la piel, saber si la piel está reseca, si la piel está húmeda, lo podemos palpar con nuestras manos y saber la condición de algo sin tener que necesariamente verlo. Entonces, antes de entrar a lo espiritual, yo tengo que poder aclarar algo, tengo que poder hablarte de algo y es que lo que se ve se hizo de lo que no se veía. El apóstol Pablo nos mencionó que por la fe comprendemos que el universo fue constituido. O sea, por medio de la fe nosotros creemos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra y que la tierra estaba desordenada y vacía. Por la fe, porque nosotros no estuvimos ahí para ser testigos de lo que estaba pasando, pero sin embargo, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que el apóstol Pablo estaba allí explicándonos, que por la fe comprendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. Al Dios hablar y comenzar a crear, él habló la palabra, su palabra, y así se comenzó entonces a hacer lo que Dios estaba declarando. Comenzó a verse lo que Dios había declarado con su boca. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Aquí es lo que quiero explicar. Lo que se ve, o sea, el mundo físico, lo que tú estás viendo ahora mismo, fue hecho de un mundo sobrenatural que no vemos. Por lo tanto, los 5 sentidos fueron activados primeramente en el mundo sobrenatural, antes del mundo físico. La importancia de tener estos 5 sentidos espirituales activando y funcionando en todo momento. No una vez al año, no una vez a la semana, sino en todo momento. Cuando tú hablas con una persona que no tiene vista, que está ciega, la persona no puede ver porque hay una oscuridad en sus ojos que no le permite ver. Entonces, cuando hay oscuridad en tus ojos, tú no estás pudiendo ver la visión, lo que Dios te está mostrando, porque hay una ceguera espiritual. Entonces, si no está funcionando tu visión, no puedes moverte en lo espiritual, porque es que las cosas del espíritu, la carne, no la pueden percibir. Solamente si estás en el espíritu. Si tu oído espiritual no está funcionando, no está activado, no tienes audio, no puedes escuchar la voz de Dios. Cuando el ser humano no escucha la voz de Dios, se mueve en lo físico, te mueves en lo carnal. Entonces, tienes que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado porque cuando no escuchamos la voz del Espíritu, comenzamos entonces a operar en la carne y hacemos lo que nos da la gana.
porque no hay una dirección de parte de Dios. ¿Cómo podemos llegar a esta dimensión donde podemos ver y podemos escuchar la voz de Dios en una intimidad con Dios? Cuando tú tienes esa intimidad y cuando tú escuchas a Dios y no solamente de Dios, entonces tú vas a dejarte llevar por lo que Dios te está hablando. El gusto, ¿por qué el gusto? La boca. Entonces, ¿de dónde sale la palabra que recibimos de parte de Dios? Sale de nuestra boca. Pero antes de que salga de nuestra boca, nosotros debemos saborearla porque está hablando a nuestra vida primeramente. Dios nos está hablando a nosotros primeramente y nos está confrontando a nosotros los que recibimos la palabra primeramente para que podamos saborear esa palabra de Dios y podamos entonces digerirla y así poder compartirla y lanzarla con otros. El tacto, como el tacto, te dije ahorita que el tacto detecta tu piel, también la temperatura, la forma de los objetos, porque estás tocando, estás palpando. Entonces, esto es muy importante en el sentido espiritual de igual manera. ¿Por qué el tacto es tan importante? Porque si no hay tacto, perdimos toda sensibilidad. La sensibilidad está aquí, en donde están las huellas digitales. Entonces, si tú pierdes tu identidad, si tú pierdes esa sensibilidad, estás perdiendo quién tú eres en Dios, porque perdiste la dirección, ya perdiste la dirección porque perdiste la visión, perdiste el audio porque dejaste de escuchar a Dios, perdiste entonces el gusto de poder saborear la palabra de Dios y poder digerirla y poder lanzarla a otros. Y ahora estás perdiendo la temperatura, te enfriaste porque perdiste moción del tacto. Entonces Dios quiere hablarnos hoy por medio de este tema que es tan importante, que es tan demandante. Dios está demandando a su pueblo a que actives los 5 sentidos hoy. Primera de Juan, capítulo 1, verso 1 al 4. Te voy a llevar a donde Juan vio la visión. ¿Qué Juan? Juan el discípulo, el apóstol. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, ahí está hablando de uno de los sentidos, lo que hemos visto con nuestros ojos, nuestra vista, segundo sentido, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, el tacto, tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Anunciamos, usamos ¿qué? La boca, el gusto, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Para qué? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Comunión con nosotros. Aquí como que se está desarrollando la parte del olfato. ¿Qué estamos oliendo? ¿Qué estamos personificando? ¿Qué estamos detectando con ese olfato? ¿Cuál es ese momento donde decimos, espérate, aquí yo estoy oliendo café, aquí yo estoy oliendo, no sé, comida, aquí yo estoy oliendo, pero en el sentido espiritual, ¿qué estamos oliendo? Entonces, la importancia de tener estos 5 sentidos activados en todo momento es de vida o de muerte. Hay algo que quiero compartir con ustedes que Dios compartió conmigo mientras me estaba dando este tema. Y es que la serpiente Pitón, hemos escuchado varias veces sobre la serpiente Pitón, sabemos que también lo relacionamos con el espíritu de adivinación. Y además de esto, Dios me dice, esta serpiente es territorial. Wow. Cuando Dios me dijo que esta serpiente era territorial, esto me impactó. Pero ¿cómo esta serpiente puede hacer territorio en un lugar donde el Espíritu Santo habita? ¿Cómo es posible que esta serpiente tome ese acceso, que tenga ese acceso a nuestra vida? Y luego Dios me dice, y no tan solamente hace territorio,
sino que también se reproduce rápidamente. La pitón, si usted busca información, esta culebra, esta serpiente, se reproduce porque se reproduce teniendo más huevos. Pero esta serpiente es una de las serpientes más grandes del mundo entero. Y esta serpiente puede crecer a ser muy grande porque va ingiriendo, va comiendo a su presa y cada vez su apetito va aumentando más y más y más. Entonces yo le preguntaba a Dios, pero ¿cómo es posible que esto pase en tu pueblo? ¿Cómo es posible? Y es porque los 5 sentidos han dejado de funcionar. Los 5 sentidos no están funcionando. Y si los 5 sentidos no están funcionando, entonces los profetas de Dios, los ministros de Dios, la gente de Dios, el pueblo de Dios no está viendo por dónde viene la serpiente. Y la serpiente está teniendo acceso a su vida, está teniendo acceso a sus matrimonios, está teniendo acceso a sus hijos, acceso a su salud, acceso a todo. Porque cuando hay una neblina y cuando nuestra visión no está clara, no podemos ver por dónde entra la serpiente. Y esto es algo que es triste porque esta serpiente, para poder sacarla de tu vida, tienes que cortarle la cabeza. Para poder sacar esta serpiente hay que cortarle la cabeza. Pero ¿cómo entró esta serpiente? ¿Cómo entra la serpiente? El orgullo. El orgullo no permite que tú veas, te cubre la visión, te niebla tu visión. El orgullo niebla tu visión. El orgullo oscurece tu visión. El orgullo tapa tu audio para que no escuches la voz de Dios. Esta serpiente enrolla a su presa rápidamente cuando ataca. Pero antes de enrollar la presa, la muerde. Entonces, al enrollar la presa, está ahí apretándola tanto que le rompe las costillas, el torso completo aquí. Entonces, al romperle las costillas y la aprieta, toda esta parte donde están los pulmones, llega que la asfixia a la presa y ahí murió la presa. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué no vemos esta serpiente entrando? ¿Por qué no vemos esta pitón entrando a nuestra vida? Porque los 5 sentidos no están activados. Se han desactivado los 5 sentidos. El pueblo de Dios no está escuchando la voz de Dios. Han dejado entrar al altar de Dios a los Baales que operan bajo el espíritu de Pitón y dicen que van en nombre de Dios cuando no es así. Por eso yo te insto hoy, tú que me estás escuchando, a que actives esos 5 sentidos, a que no seas parte del montón, a que no seas parte de los que no escuchan a Dios, que han decidido caminar y bajar los mensajes de domingo de la internet o quizás copiarte de una persona que escuchaste. Pídele a Dios palabras frescas, pídele a Dios que te hable, métete en la intimidad con Dios. Dios sigue hablando, Dios es el mismo Dios. El mismo Dios que le hablaba a Elías, el mismo Dios que le hablaba a Eliseo. Eliseo, cuando estaba encima de aquel niño que estaba muerto, utilizó los 5 sentidos. El profeta de Dios utiliza los 5 sentidos. El ministro de Dios utiliza los 5 sentidos. El siervo, la sierva de Dios utiliza los 5 sentidos. La mujer de Dios, la mujer guerrera de Dios, la mujer independiente de sí misma y dependiente de Dios. Escucha bien lo que estoy diciendo. Dependiente de Dios. Escucha la voz de Dios. Escucha la voz de Dios y no permite que nada
empañe su visión. No permite que nada empañe su visión. Y hoy yo quiero dejarlo hasta aquí. Y quiero realmente hacer énfasis en la importancia que es de tener los 5 sentidos espirituales activados.